Hola, bienvenidos a este su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión veremos la apertura italiana y cómo jugar la variante Yoko Piano, en particular el denominado ataque o gambito Mason. Eh, Cabe destacar que este video está pensado principalmente para jugadores que van comenzando a jugar ajedrez o que son jugadores intermedios, pero necesitan un repertorio de aperturas abiertas. Esto debido a que las aperturas abiertas o las posiciones abiertas favorecen más el desarrollo como jugador, ya que los expone de una forma más frecuente a amenazas, ataques, temas tácticos, etc. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en aperturas abiertas y por eso hemos elegido la apertura italiana, que normalmente o de forma más frecuente en la mayoría de sus variantes nos lleva a posiciones abiertas y de ataque, que es lo que nos interesa en este momento. Vamos a tratar de ser un poco minuciosos en el análisis de cada jugada, esto debido a que debe haber jugadores o seguidores del canal que todavía no están familiarizados con ciertos principios y que sería bueno que conocieran. La apertura italiana comienza con la jugada E4. Esta jugada lo que hace es que da salida pues al alfil como ya conocemos y también a la dama, mientras que ocupa una casilla del centro. Para los que no lo sepan, para jugar bien la apertura se necesita seguir cuatro principios o cuatro conceptos fundamentales. El primero de ellos es el desarrollo de piezas, por lo tanto hay que sacar a todas las piezas que están detrás de los peones. A los peones no se les considera piezas, solamente son auxiliares del desarrollo. Entonces hay que sacar a todas las piezas de atrás excepto al rey. Ese es el primer principio y más importante, el desarrollo de piezas. El segundo principio o concepto que hay que seguir es el control del centro. Estas cuatro casillas que marqué en rojo son las principales, digamos. Mientras más cerca estén nuestras piezas de estas casillas, más fuertes van a ser. El tercer principio es seguridad del rey. Hay que darle seguridad al rey casi siempre o la mayoría de las veces enrocándonos. Y el cuarto principio es mantener una buena estructura de peones, que eso incluye no mover excesivos peones en la apertura. Hay que mover 2, máximo 3 y en algunos casos excepcionales de apertura se juegan 4 peones. Pero vamos a tratar de mantenerlo en 2 o 3. Ahora, después de E5, el negro hace exactamente lo mismo, da salida a su alfil y a su dama y controla el centro con un peón, mientras que ataca otra casilla del centro. Ahora continúa con caballo F3, que ataca el peoncito de E5, caballo C6, que lo defiende a su vez y desarrolla otra pieza, y ahora alfil C4. Esta jugada es la que plantea, digamos, la apertura italiana. Es un desarrollo normal de pieza a una buena diagonal, donde como extra ataca al peón más débil de la posición negra. Se considera el peón más débil de la posición negra sobre todo porque está defendido únicamente con el rey. Ahora, el negro tiene varias posibilidades aquí. Las principales son caballo F6, que se denomina defensa de los dos caballos, o alfil C5, que es la que vamos a tratar en este video y que se denomina Yoko Piano. Existen otras alternativas un poco menos jugadas, o mucho menos jugadas más bien, que serían por ejemplo D6 y alfil E7. Ambas son aceptables, nos llevan a buenas posiciones de las negras, pero no es de lo más empleado. Ahora, como dijimos, nos vamos a enfocar en la jugada alfil C5 que plantea la Yoko Piano, y ahora las blancas son las que tienen un gran abanico de posibilidades aquí. Las principales, digamos que son caballo C3, enroque corto, C3 o D3. Son las variantes principales, aunque existen algunas otras menos empleadas. Bueno, también está la posibilidad de jugar B4, que es el denominado Gambito Evans, que es de las aperturas más agresivas que tiene el ajedrez. Ahora nosotros vamos a enfocar en la jugada C3. La idea de la jugada C3, aunque parezca un poquito extraña, es que ayuda al peón de D a llegar a la casilla D4, ya que en C3 lo defiende, para que cuando el peón llegue a D4 y lo llegan a capturar, el peón pueda recapturar a su vez. Después de C3, la jugada más empleada por mucho es caballo F6, que simplemente ataca a nuestro peón indefenso de E4. Ahora nosotros tenemos la posibilidad de jugar D3, D4 o enrocarnos corto. La jugada más empleada es D3, o la más empleada al menos a un alto nivel o a la élite. Entre jugadores muy fuertes suelen jugar D3, pero eso nos llevaría a posiciones que vamos a tratar de evitar en la medida de lo posible, porque es verdad que son buenas, pero son posiciones cerradas que requieren un concepto más profundo, sobre todo de estrategia, de maniobras, que todavía no poseemos y por lo tanto vamos a tratar de limitarnos a jugar abierto y a jugar de forma más simple. Es por eso que vamos a elegir D4, un juego más directo en el centro. Vamos a tratar de romper el centro, romper se le llama intercambiar peones para abrir líneas.
Entonces una vez que jugamos D4, el negro nos captura en D4 y ahora tenemos la posibilidad, tenemos tres opciones, o bueno, cuatro principales, pero las más jugadas son peón por peón, E5 o enroque corto. El problema de E5, aunque es la principal, es que nos lleva a posiciones que vamos a procurar evitar, como decimos, porque nos lleva a posiciones un poco cerradas. Por ejemplo, después de D5, lo normal es jugar alfil B5, caballo E4 y C por D4. Estamos en una posición perfectamente jugable. De hecho, el blanco tiene cierta ventaja, gracias a este peón principalmente, que nos da ventaja de espacio, ¿no? Y que limita a las piezas negras. Pero otra vez, estamos en un centro cerrado de peones, con los peones bloqueados, entonces eso requiere un poquito más de concepto estratégico y de maniobras. Por lo tanto, vamos a evitar esta variante, que como digo es buena, pero no nos conviene en este momento. Y vamos a jugar enroque corto. Bueno, vamos a jugar D4 primero y después de peón por enroque corto. Y estamos en la posición que nos interesa. Ahora, el negro tiene un montón de posibilidades aquí. Bueno, 5 principales. La mejor es caballo por E4, que es la que vamos a ver primero, y después vamos a ver las otras posibilidades que tiene el negro. Después de caballo por E4, lo mejor es continuar con peón por peón. D5, estamos jugando lo mejor para el blanco y para el negro, para llevar a una posición más o menos igualada, pero comprensible y fácil de jugar para ambos bandos. Después de D5, D por C5, D por C4. Y ahora, aprovechándonos de que este caballo está en la misma columna del rey que no se ha enrocado, vamos a clavarlo con dama a E2. Ahora hay dos formas de defender a este caballo, desde E7 o desde D3. Pero desde D3 es muchísimo más teórico y más... es una mejor jugada, ligeramente, pero es mejor jugada que dama E7. Después de dama a D3, sigue torre E1, otra vez reforzando la amenaza sobre el caballo de E4, que no se puede quitar porque sería ilegal, porque atrás está el rey, y en el ajedrez es ilegal ponerte en jaque tú solito. Ahora, después de F5, aquí tiene que ser F5, porque si por ejemplo se llegara a jugar alfil F5 defendiendo al caballo, entonces parece que quedas con desventaja, con bastante desventaja. De hecho, después de dama por dama, peón por... caballo C3, ahora el caballo no puede quitarse y tampoco puede defenderse con otra pieza, está atacado por dos, por el caballo y por la torre de E1, y únicamente está defendido por el alfil, y no parece que haya otra pieza que pueda llegar en su auxilio, por lo tanto está perdido. Podría continuar por ejemplo en enroque largo, esto en la mejor posibilidad es enroque largo, caballo por E4, y ahora caballo B4. Esta jugada es bastante interesante porque nos amenaza un ataque doble en C2 a las dos torres. Podría continuar caballo... Aquí es importante jugar caballo G3 porque si nos atacan a esta torre no tiene dónde ir. Y si no tiene dónde ir, se tiene que quitar de esta columna y perder al caballo de E4. Por lo tanto, las negras habrían recuperado su pieza y quedado con buena posición. Por lo tanto, hay que jugar caballo G3 para crearle una amenaza a su vez al alfil de F5. Sigue caballo C2 y ahora caballo por F5. Caballo por E1, caballo por E1 y D2. Ahora hacemos alfil por D2, torre por D2, torre B1. Tenemos igualdad de peones y la única diferencia es que las blancas tienen dos caballos y las negras tienen una torre. Después de, por ejemplo, torre de HD8, rey F1, torre D1, obligando a cambiar un par de torres. Se juega torre por, rey E2, torre A1 por ejemplo, A3, G6 y caballo E3. Y tenemos una posición donde el blanco tiene clara ventaja ya que los dos caballos son superiores a la torre, pero todavía hay que trabajar un poquito. Pero de todos modos favorece al blanco, por lo tanto las negras tienen que evitar esta variante en la medida de lo posible. Esta variante era después de torre E1 tratando de ganar el caballo de E4, defender con alfil F5. Esa es la variante que acabamos de ver ahorita, por lo tanto esa van a tratar de evitar las negras y van a jugar F5. Esa es la variante principal de esta secuencia. Ahora podríamos continuar con caballo C3, siempre tratando de aprovecharnos de la pieza clavada, siempre el tema táctico. Está atacado ahora el caballo por la dama, por la torre y por el caballo de C3. Ahora podría continuar por ejemplo en enroque corto y simplemente caballo por E4, F por E4, dama por E4, alfil F5, dama H4 y después de torre E8 podríamos jugar alfil F4 poniendo un ojito sobre el peón indefenso de C7 y después de caballo D4, caballo por, dama por,
Ahora, evidentemente no podemos tomar en C7 porque se está perdiendo nuestra dama que está clavada, pero podremos jugar, por ejemplo, dama G3. Ahora, el temita es que, por ejemplo, parece que hay un peón gratis aquí y un peón gratis acá, pero el de B2 no es tan fácil de tomar, a pesar de que es más importante de tomar el de B2 porque eso haría que este peón quedara pasado, o sea, un peón pasado es un peón que no puede ser parado por otro peón. Se expone a la jugada alfil E5, que al menos gana calidad porque amenaza simultáneamente a la dama y también amenaza jaque mate con la dama, ya que también estará protegido por el alfil. Por lo tanto, aquí las negras se verían forzadas quizá a sacrificar una calidad y después de dama por E5, dama por E5, torre por E5, pues las negras tienen cierta compensación porque tienen un alfil y un peón a cambio de la torre y además uno de sus peones está pasado. Pero no parece que sea suficiente, parece que la ventaja blanca aquí es clara. Por eso, después de dama G3, en lugar de comer en B2, lo normal es que se juegue alfil G6 para bloquear la acción de la dama sobre el punto G7 y ahora sí que amenazan dama por B2. Pero para evitarlo simplemente las blancas podrían jugar alfil E5, ahora no puedes tomar en B2 porque está defendido por el alfil también. Tendrías que tomar el de C5 y entonces simplemente alfil por C7 y llegamos a una posición más o menos equilibrada, con mismo número de peones, mismo número de material, dos torres y un alfil por bando, que es una posición bastante simple, pero bastante igualada también. Este sería el mejor escenario para las negras y para las blancas también, si ambos jugaran de forma correcta. Esto sería en la variante caballo por E4. Recordemos que la partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, C3, caballo F6, D4, peón por enroque corto y aquí caballo por E4. Es la variante que estábamos viendo ahorita. Pero como mencionamos, hay muchas otras posibilidades. En lugar de caballo por E4, por ejemplo, las negras pueden jugar la variante D6. Una variante bastante lógica, bastante simple, ¿no? Damos salida a otro alfil y preparamos dejamos para más tarde el enroque corto. Ahora, después de D6, C por D4, alfil B6, caballo C3, alfil G4 para molestarnos un poquito. Alfil G4 lo que amenaza es capturarnos en D4 porque al estar clavando al caballo va a impedir que este caballo recapture o al menos impide que defienda cómodamente el peón de D4. Por lo tanto, las blancas podrían continuar simplemente con alfil E3. Ahora, si te comes al caballo, no te puedo tomar de dama porque estoy perdiendo el peón de D4 con caballo por, pero tampoco pasa nada si capturo con el peón de G. Porque es verdad que tengo peones doblados, pero como compensación puedo jugar rey G1, rey H1, perdón, torre G1 y ocupar la columna abierta. Y además mi centro de peones está bastante sólido, de hecho se reforzó incluso con el peón en F3. Y si no toma, podría jugar por ejemplo enroque corto, simplemente podría continuar alfil B3. Esta jugada alfil B3 es profiláctica porque si no lo quitamos, en ocasiones nos pueden jugar caballo por E4 y una vez que capturemos con el caballo, vamos a suponer por ejemplo que jugamos torre C1, caballo por E4, caballo por E4, D5, recupera la pieza sacrificada y queda con bastante buen juego el negro. Por eso en la medida de lo posible las blancas evitan eso y juegan alfil B3, que es una jugada profiláctica, evitando esa variante. Torre E8, dama D3, alfil H5. La idea del alfil H5 es tratar de venir a molestar al peón de E4, que es el principal objeto de ataque de las blancas aquí, pero se podría continuar con torre a E1, alfil G6 y alfil G5. Y ahora el peón de E4 está completamente defendido por el caballo, la dama y también la torre de E1, por lo tanto ya no es motivo de preocupación. Además que el alfil ha inutilizado el caballo de F6 porque lo está clavando. Puede continuar por ejemplo aquí H6, alfil H4 y estamos en una posición con clara ventaja blanca porque realmente el centro es absolutamente de ellas. Estos dos peones son bastante fuertes porque quitan todas las casillas de enfrente a las piezas negras, limitando bastante su movilidad. Bueno, esto sería a este tipo de posiciones o a esta posición en particular podríamos llegar si las negras eligen jugar D6 en lugar de caballo por E4. Ahora, otra alternativa a caballo por E4 puede ser que las negras decidan jugar simplemente D3, o sea, que regresen el peón de forma inmediata. Y una de las posibles continuaciones podría ser B4, bastante enérgica, molestando al alfil de C5, y después de alfil B6, A4, A6 y ahora E5 molestando el caballito de F6 y después D5. Casi siempre
En la mayoría de las variantes en la italiana, cuando te atacan al caballo D5, en lugar de retirarlo, casi siempre se juega D5 como contragolpe al peón al alfil de C4. Ahora, aquí simplemente se captura en D3 y podríamos seguir una secuencia, por ejemplo, como caballo E4, dama C2, poniendo otro ojito, ¿no? Ya tengo dos piezas atacando al caballo D4, puede continuar alfil F5, caballo de B a D2, caballo por, alfil por, se simplifica un poquito la posición aquí, pero la posición sigue abierta, con líneas abiertas, la dama está bastante bien colocada, el caballo tiene saltos importantes, la torre puede venir a E1, la otra torre a D1, presionando sobre el peón de D5, o sea, hay bastante actividad de las piezas. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que la posición sea dinámica, que tenga amenazas claras y que sea fácil de entender. Ahora, después de dama por D3, dama D7, torre a D1, H6. Aquí H6 es importante porque si, por ejemplo, la lógica, digamos, la que seguiría según los principios es enrocarnos corto, pero el problema es que si nos enrocamos corto sigue una variante bastante interesante, que es caballo G5. Y parece que las negras ya están perdiendo aquí, porque les están amenazando mate con dama por H7. Y si por ejemplo ahora G6, viene la fuerte secuencia caballo E4, que simplemente se quiere aprovechar de las casillas débiles que dejó el avance del peón a G6. Ahora no puedes tomar con peón porque evidentemente perderías la dama. Así que esa no es una opción, pero podrías jugar por ejemplo dama E6, a lo que podría continuar caballo F6, rey G7, alfil F4 y parece que ya la ventaja es decisiva del blanco porque este peón, si me quedo con este peón va a ser bastante molesto porque este peón defiende al caballo que está en el hueco o en la casilla fuerte de F6 y si el caballo se mantiene en F6 la torre no puede venir a la columna abierta porque el caballo controla esa casilla. Podría continuar por ejemplo torre a D8 y ahora A5 y después de alfil A7 sigue por ejemplo dama G3. Esta jugada hace dos cosas. Para empezar, clava al peón de G6, permitiendo en algunos casos caballo H5 que sería jaque, y también da otro punto, otra defensa, digamos, del peón de E5. Después de dama G3, por ejemplo, puede continuar dama F5, pero entonces, por ejemplo, alfil H6 es una jugada bastante fuerte, porque, por ejemplo, si tomas al alfil, simplemente dama H4 gana la partida, ¿no? Porque aquí me tendrías que sacrificar la dama en H5, porque si te vas a G7, te como con mate. Por lo tanto, sería una posición bastante desesperada para las negras. Después de alfil H6, tendrían que jugar rey H8 y ahora ni siquiera puedo comerme la torre y quedar con calidad de más, pero ni siquiera es la más fuerte. La más fuerte sería jugar dama H4 y ahora está bastante difícil de evitar. La amenaza principal es alfil G7 seguido de dama por H7 mate o incluso alfil por torre, pero alfil G7 parece un poco más forzado y las negras están completamente perdidas. Por lo tanto, sería una posición que las negras querrían evitar en la medida de lo posible. Y si no jugaran el enroque y jugaran H6, que es lo mejorcito en esta posición, la partida podría continuar con torre Fe1 y después de enroque corto podría continuar C4, aprovechándonos otra vez de que el peón está clavado y no puede capturar. Amenazamos peón por peón y también amenazamos por ejemplo C5, dejando a este alfil bastante fuera de juego durante un largo rato ahí en A7. Por lo tanto, aquí la posición es ventaja clara del blanco. A esta posición o a una posición similar podríamos llegar después del sacrificio del peón blanco en D3. Recordemos que la posición es esta, el peón acaba de avanzar a D3. Es la otra posibilidad. Ya vimos entonces caballo por E4, o sea, en esta posición. Ya vimos caballo por E4. Ya vimos qué puede pasar si juega D6 y también acabamos de ver qué pasa si juega D3. Ahora, otra posibilidad que tiene después de que nos enrocamos corto es simplemente capturarnos peón por peón, aceptar el gambito Mason, que es lo que estamos viendo aquí. Y ahora hay varias posibilidades. Simplemente puedo capturar aquí, puedo avanzar E5 o puedo jugar la más incisiva, que me parece bastante coherente que lo jueguen los principiantes, porque nos lleva a una posición bastante abierta con el rey negro expuesto y que se presta más a un ataque y al surgimiento de temas tácticos. Aquí por ejemplo podríamos jugar alfil por F7, que es una jugada muy molesta, sobre todo porque es difícil de defender y especialmente cuando vas comenzando a jugar ajedrez porque no tienes la pericia, digamos, para defenderte.
Lo que pasa es que el desarrollo de las habilidades defensivas son más tardadas en adquirir. Entonces, es por eso que podemos sacar provecho de eso y exponer al rey de nuestro rival puede ser una buena idea. Después de alfil por F7, rey por F7, E5. Ahora, la mejor jugada después de E5, otra vez, es D5. Lo que pasa es que si quitamos al caballo, por ejemplo, por decir algo a H5, entonces simplemente juega dama D5 y es un doblete. O sea, recuperamos la pieza que sacrificamos en F7, aquí la estamos recuperando porque es un ataque doble al rey y al alfil de C5. Y una vez que el rey se quite, por ejemplo, a E8, simplemente nos comemos al alfil de C5, C por B2, alfil por B2, caballo F4, no nos podemos enrocar. Entonces lo que hacemos es mejorar el caballo que está completamente fuera de juego en H5 y lo llevamos a F4. Probablemente con la idea de llevarlo a E6, a un mejor puerto, ¿no? El problema es este alfil de C8, que tiene que buscar un lugar para salir, pero por ejemplo, si quiere salir por esta diagonal, tendría que avanzar a este peón, pero entonces después de los intercambios de peones, la columna E se abre y las negras no quieren que la columna E se abra porque su rey sería más fácil de atacar. Y su rey va a permanecer en el centro durante largo rato porque ya se movió, no, o sea, no se va a poder enrocar, ya movió su rey y va a tener que estar ahí un ratito y va a tener que maniobrar bastante y con mucho cuidado porque la posición de su rey es muy delicada. Después de caballo por F4, perdón, podría seguir caballo C3, torre F8 y dama E3. Y tenemos una posición perfectamente razonable para las blancas, donde solamente les costó un peón. Todas las ventajas que tienen posicionales, donde su rey está más seguro, tienen mejor desarrollo de piezas y tienen líneas abiertas en el centro, todas estas ventajas que obtuvieron solamente le costaron un peón. Por lo tanto, las blancas otra vez tienen clara ventaja en esta posición. Así que pasamos a la otra variante que sería D5, o sea, volvemos otra vez a la posición principal en la que nos estamos basando, que es en enroque corto. Recordemos que de aquí surgen todas las posibilidades, que ya vimos que pasa si caballo por E4, que es la mejor y principal, donde llegamos a una posición igualada. Ya vimos D6, donde quedamos en una posición con clara ventaja. Lo mismo pasa con D3. Vimos también D por C3 ahorita. Y vamos a ver ahora la variante de D5. Esta jugada es peor que las anteriores. Esta parece que quedamos bien de una forma muy fácil. Después de peón por peón, caballo por, peón por, alfil E7. Y ahora una secuencia bastante forzada. Después de alfil por D5, dama por D5, caballo C3, la dama D8 vuelve, D5 molestando el caballo que tiene que ir a B8, sorprendentemente es su mejor jugada, su mejor casilla. Y ahora alfil F4. Aquí es verdad que tenemos un peón aislado, pero tenemos un punto de ataque más claro, que es el peón de C7. Lo podemos presionar con el alfil, lo podemos presionar con el caballo desde B5 y también lo podemos presionar a través de la columna abierta C mediante torre C1. Por lo tanto, parece que tenemos una forma más fácil de jugar porque tenemos un plan claro. Podría continuar, por ejemplo, en roque corto, caballo B5 como dijimos, caballo A6 para defenderlo. Observemos que las negras para defender su debilidad tienen que hacer jugadas un poquito malas, ¿no? Llevar el caballo a la orilla no suele ser la mejor idea. Y después de, por ejemplo, torre C1, alfil D6. Ahora comemos con caballo y recuperamos la pareja de alfiles. Lo que pasa es que la pareja de alfiles es una pequeña ventaja estratégica, de la cual las negras se desprenden, sobre todo porque tenían que hacerlo, porque si no les estaban comiendo en C7. Después de C por D6, dama D4, centralizando la dama. Y esta jugada de paso impide caballo C5, porque si juegas caballo C5 te comen aquí en D6. Pequeño truco táctico, ya cuando comas de dama te ganan el caballo. Bueno, te ganaron un peón en realidad, porque el caballo te lo cambiaron por el alfil que te sacrificaron, pero el peón de D6 fue gratis. Por lo tanto, no permite, la jugada dama D4 impide eso, pero pudo haber continuado, por ejemplo, alfil F5 y caballo D2. Aquí la idea del caballo de D2 es ir a C4, presionando otra vez sobre el punto D6, que parece bastante difícil de defender. Por lo tanto, en esta posición otra vez las blancas están bastante mejor, claramente mejor, sobre todo porque tienen un plan claro y tienen un mejor desarrollo de piezas. Mientras que las negras solamente tienen dos piezas desarrolladas y hasta eso el caballo de A6 está un poco raro. Las blancas están excelentes, con su dama centralizada, su alfil atacando el peón de D6, el caballo también se dirige a hacer lo mismo desde otro lado, y la torre en la columna abierta. Por lo tanto, esta posición
no hay nada que envidiarle al negro. Las blancas están mucho mejor. Entonces D5 claramente es inferior. Volvemos a la posición de la que partimos, que era hasta aquí, hasta enroque corto. Y ahora, otra vez recapitulando, ya vimos caballo por E4, ya vimos D6, ya vimos peón por peón, y la última que acabamos de ver es D5. Finalmente vamos a ver la otra, digamos que hasta me parece incluso la más intuitiva o la que la mayoría de los principiantes haría, que es la jugada enroque corto. El problema de jugar enroque corto es que las blancas tienen una secuencia casi forzada, y de hecho vamos a ver una partida de Alekhine, del ex campeón del mundo, donde jugó C por D4. Vamos a utilizar la de partida modelo para ver cómo podríamos jugar en caso de que en esta posición, después de enrocarnos, nuestro rival se enroque corto también. Podríamos continuar con C por D4. Desde aquí ya se ve que la ventaja es clara del blanco, porque tenemos el centro clásico de peones, así se le llama a los peones D y E4, a cambio de nada. O sea, no hicimos ninguna concesión, no sacrificamos un peón, no deterioramos nuestra estructura. O sea, el centro de peones fue completamente gratis, y eso nos lleva a una evidente, clara ventaja del blanco. Después de alfil B6, continuó con D5 la partida, caballo E7, E5, o sea, esa avalancha de peones es bastante fuerte. Ahora el caballo va a E8, y ahora un tema estratégico del que Alekhine se aprovecha bastante bien, que es el alfil de C8, que todavía no ha salido y todavía no tiene por dónde salir. Y ahora por B7 no puede salir porque el peón de B está bloqueado. Para salir por esta diagonal tendría que avanzar el peón, el cual no puede porque está el alfil. Y para salir por el otro lado tiene que jugar D6. Y esto es en lo que se basa el blanco para crear su estrategia, que es jugar D6 él mismo. De esta forma bloquea al peón de D7 e impide que este alfil juegue por un largo rato. Y si ese alfil no juega, pues la torre de A8 tampoco, porque el mismo alfil estorba. Por lo tanto está dejando a dos piezas fuera de juego. Por lo tanto es una estrategia bastante útil. Después de D6, C por D6, E por D6, caballo G6 y ahora alfil G5, para que la dama no entre en juego, porque en algunas ocasiones la dama, por ejemplo, podría venir a F6 atacando el peón de D6, y si se lo llega a comer, pues se libera bastante. Pero la jugada alfil G5 se aprovecha de que la dama no tiene salidas por acá ni por acá. Bueno, toda esta diagonal se la quita el alfil, y la otra salida pues se la quita el peón. Por lo tanto, la única jugada posible, ya que el peón de F está clavado y no puede venir a jugar F6 porque está el alfil de C4, la única opción es jugar caballo F6. A lo que continuó con caballo C3, H6, y ahora una jugada bastante interesante, muy interesante porque se aprovecha de la poderosa posición de este alfil de C4 para jugar dama C2. Es que este alfil, ¿a dónde lo quitamos? No se puede quitar a H4, o más bien no se ve muy fuerte. Por lo tanto, Alekhine prefiere jugar agresivo y juega dama C2. Como decimos, de lo que se aprovecha es de la clavada de este peón, porque amenaza con comerse este caballo, y este peoncito no va a ser capaz de recapturarlo porque está clavado por el alfil. Las negras jugaron peón por alfil, siguió dama por caballo, y aquí una de las cosas que se amenaza es caballo por G5, ¿no? Que crearía un problema bastante grave al peón de F7, e incluso temitas de mate si el caballo se llega a quitar de aquí. Pero solo por decir algo, el peón de F7 quedaría atacado por la dama, por el caballo que está en G5 y por el alfil. Entonces, para evitar eso, las negras jugaron caballo H7, defendiendo su peón de G5 con la dama y con el caballo, y en algunas posiciones a lo mejor pretende jugar dama F6 para intercambiar damas y que el ataque se vuelva más débil. Porque como ya sabrán, o los que no sepan, pues aquí se los digo, que cuando nosotros estamos atacando, lo que no queremos es cambiar piezas, porque al cambiar piezas el ataque se vuelve más débil. Y cuando nos estamos defendiendo, pues obviamente es al revés, queremos cambiar piezas para que el ataque de mi rival pierda fuerza. Por lo tanto, aquí una buena estrategia del negro probablemente sea cambiar damas. Pero antes de que eso pase, Alekhine juega caballo D5, evitando la dama F6 y también amenazando caballo E7 en varias posiciones. Aquí es interesante observar que las negras se pueden comer a la dama, porque el caballo, una vez que el caballo llega a D5, bloquea la acción de este alfil sobre el rey, y por lo tanto puede ser capturada la dama. Lo que pasa es que es un terrible error, porque entonces continuaríamos con caballo E7,
que es jaque doble, es jaque con el caballo y jaque con el alfil a la descubierta. Por lo tanto, cuando es jaque con dos piezas, la única posibilidad es mover tu rey. Usualmente tenemos tres posibilidades: quitarnos, comernos o cubrirnos con otra pieza. Pero cuando es jaque con dos piezas, la única opción es quitarte. Y en este caso, la única a la que se puede quitar es H8. Y entonces seguiría caballo por G6, dando un bastante bonito mate, ¿no? Con el caballo, y el alfil le impide el regreso al rey. Es por eso que después de caballo D5, la dama no puede ser capturada por la secuencia de mate que acabamos de mostrar. Se quitó a H8, el rival de Alekhine, y continuó con caballo E7 de todos modos. Brutal. Porque otra vez, si te comes a la dama, otra vez hay mate. Igualito. Así que el rival de Alekhine, astutamente, se comió primero al caballo. Y ahora que siguió peón por dama, ahora sí te puedes comer a la dama. Y eso fue justamente lo que hizo. Ahora, podemos observar que si queremos, o bueno, más bien si Alekhine quería, se podía haber comido la torre aquí, simplemente. Y ya, caballo por, y teníamos una calidad de más, una calidad completa, una torre a cambio de un alfil. Y la estructura de peón es horrible, ¿no? Y parecería que la ventaja también es clara y suficiente para ganar la partida, pero Alekhine encontró un recurso mucho más fuerte. Después de que le capturaran a la dama, en lugar de capturar a la torre, simplemente jugó caballo E5 y su rival tuvo que abandonar la partida. Lo que pasa es que estamos amenazando mate y a lo mejor la única para evitar el mate sería quitar el caballo. Pero entonces ahora sí te como a la torre, corono dama y ya no la estás defendiendo. Por lo tanto, sería una ventaja decisiva que seguramente terminaría en mate en pocas jugadas también. Y la torre no se puede quitar de la amenaza porque ya sabemos que si te quitas, la amenaza más fuerte es el caballo por G6, que es mate. Por lo tanto, después de caballo E5 de Alekhine, su rival decidió abandonar porque era mate o perdía grandes cantidades de material y quedaba de todos modos en una posición completamente perdida. Y bueno, entonces esta última secuencia se parte a partir de la jugada, después de esto, parte de la jugada de enroque corto. Después de enroque corto, enroque corto. A partir de ahí surgió toda la variante o toda la partida de Alekhine que acabamos de ver. Entonces, recapitulando, lo que vamos a jugar, o lo que les recomiendo que jueguen, es después de 4 E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, alfil C5, que es el yocopiano. Entonces jugar C3. Y después de caballo F6, que casi 99% de las partidas que jueguen con esta posición, sus rivales van a jugar caballo F6, ahora jugar D4. Y después de peón por, no recapturar de inmediato ni jugar E5, sino enrocarnos corto. Que esto es lo que implica el gambito Mason, sacrificar este peón. Y ya vimos que hay varias posibilidades. Puede jugar D6, puede jugar D5, puede jugar D3, regresándonos el peón y tratando de dificultar un poco el desarrollo, o también puede comernos en C3. Y finalmente vimos que enroque corto es de las peorcitas, ¿no? Tanto D5, que fue la penúltima que vimos, como enroque corto son de las peorcitas. Sobre todo enroque corto, ¿no? Que permite el violento ataque que hizo Alekhine en su partida. Por lo tanto, básicamente ya tenemos un antídoto para cualquier cosa que nos jueguen. Ya sabemos cómo jugar para quedar al menos con igualdad en la posición. Que la posición más igualada a la que llegamos fue la primera, con caballo por E4. Pero todas las demás son posiciones cómodas con clara ventaja blanca o incluso con ventaja decisiva, como en el caso del enroque corto. Y bueno, amigos, eso ha sido todo el análisis de la apertura italiana, en particular del gambito que acabamos de ver. Pues no queda más por decir. Espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado los análisis y que les sirva y puedan emplear sobre todo esta apertura en sus propias partidas. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir, activar la campanita. Nos vemos pronto.